experiencia en el trabajo con geomateriales y actualmente se desempeña como coordinador técnico del Departamento de Ingeniería y Proyectos de Macafari en Perú, donde es responsable de la gestión técnica y el desarrollo de soluciones de ingeniería. Asimismo, es vicepresidente del capítulo IEGS Perú y vicepresidente de la Comisión CT 100, Comité de Sostenimiento de la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica APGO. Entonces, ingeniero Joaquín, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de la Escuela Colombiana de Ingeniería para para dictarnos esta charla en el ciclo de conferencias de ingeniería civil. Y pues nada, aquí tiene este público que está esperando ansioso esta conferencia. Entonces, para las normas del público, perdón, ingeniero, antes de que su merced hable, nos pueden ir haciendo la medida para no interrumpir la conferencia y si tienen alguna pregunta que les vaya surgiendo en el transcurso de la conferencia, nos pueden ir escribiendo las preguntas en el chat y al final, cuando ya el ingeniero Joaquín termine, pues voy a estar leyendo cada una de esas preguntas e inquietudes que tengan para que el ingeniero Joaquín nos las conteste. Ahora sí, ingeniero, muchísimas gracias nuevamente y tiene su auditorio, es suyo. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniera, muchísimas gracias a la Escuela Colombiana de Ingeniería también por la oportunidad de participar, ¿no? en esta serie de conferencias. Eh, para nosotros en Macaferri y para mí también a nivel personal es siempre un honor ser llamado de otro país, ¿no? Y espero poder el día de hoy compartirles algunas informaciones que también les parezcan interesantes. Bueno, buenas tardes con todos. La conferencia de hoy se denomina Intervenciones físicas certificadas para la prevención y mitigación de amenazas por movimientos en masa. Nuevamente, mi nombre es Joaquín Indacochea, soy ingeniero civil. Y bueno, vamos a comenzar. Segundo, y ahora sí. He dividido esta conferencia en dos partes, dos temas un poco diferentes. La primera parte está más que nada relacionada a lo que es el peligro de caída de rocas y también, bueno, de deslizamientos. Y por otro lado, en la segunda parte tenemos el peligro de lo que es flujo torrencial. Entonces, hablando primero de lo que son riesgos geológicos, los riesgos geológicos son, o amenazas geológicas, son un conjunto de amenazas o peligros para los recursos y actividades humanas derivadas de procesos geológicos, que pueden ser de origen interno o origen externo, eh, o una combinación entre ambos. En este caso, vamos a hablar más que nada de movimientos en masa, que vendría a ser de origen externo. Dentro de lo que es la gestión de riesgo de detalles, hay diferentes formas de afrontarla, ¿no? Se puede tener una gestión prospectiva, es decir, de prevención, antes de que ocurran estas amenazas. Podemos también tener una gestión correctiva, es decir, bueno, ya está construido y tenemos que corregir antes de que ocurra la amenaza. Y por último, podemos tener una reacción reactiva, la cual es menos deseable, que es ya ocurrió el problema y ahora es tener que enfrentarlo, ¿no? Tener que hacer labores de recuperación, en este caso de víctimas y también de infraestructura. Entonces, existen, como se comentaba, diferentes tipos de peligros, pero en todos los casos tenemos factores condicionantes y factores desencadenantes del peligro. Condicionante son las características propias del terreno, las características, en este caso, de los taludes, que van a hacer que estén más o menos condicionados a un riesgo geológico. Y son causados generalmente por un factor desencadenante que puede ser la lluvia, puede ser un sismo, puede ser, bueno, en otro tipo de problemas, tsunamis, incluso por el ser humano. Entonces, en este caso, bueno, yo les hablo desde la realidad peruana, ¿no? Tenemos que un riesgo es la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. La vulnerabilidad está compuesta, bueno, tiene diferentes componentes que son la exposición, fragilidad y resiliencia.
También hay otra forma de enfocarlo que se indica que el riesgo es la combinación de peligro, vulnerabilidad y exposición. Sacan exposición como parte de la vulnerabilidad, pero el concepto en sí es el riesgo. Y la vulnerabilidad tiene más que ver con la población, con la infraestructura que está expuesta a estos peligros y qué tan resiliente es. Entonces, en una gestión de riesgos, lo que primero hacemos cuando estamos evaluando es, se identifican las amenazas o el peligro, se evalúa la vulnerabilidad, se hace una valoración de riesgo y se determina si es que estamos en un nivel de riesgo aceptable o no. En caso no estemos en un nivel de riesgo aceptable, debemos de tomar alguna medida, o sea, es lo recomendable para tener una gestión preventiva es controlar el riesgo, ¿no? O bueno, o mitigarlo si estamos en otro tipo de gestión. Entonces, existen diferentes tipos de barreras. En una situación deseable, ¿no? Lo ideal sería que la mayor parte de los esfuerzos estén en la parte superior de esta pirámide, es decir, en eliminar el riesgo o sustituirlo. Y bueno, lo que nosotros podemos hacer desde lo que es, desde lo que hacemos en Macaferri son controles de ingeniería. También existen barreras blandas que son señalización, que es lo que normalmente se hace en las carreteras, por lo menos en el Perú, se señaliza que hay un peligro, que puede ser de caída de rocas o también de un huaico o bueno, un flujo torrencial, un alud. Em, pero no necesariamente se hace más que eso, se hacen intervenciones. Entonces, las intervenciones que nosotros hacemos son esos controles de ingeniería. Entonces, existen diferentes peligros de los que hemos hablado, de origen natural, y dentro de los que son de geodinámica externa, es decir, de lo que también se denomina movimientos en masa, los principales que tenemos, los más comunes, vienen a ser lo que son las caídas, los vuelcos, deslizamientos de roca o suelo y también los flujos, es decir, nuevamente los flujos torrenciales. Existen otro tipo de fenómenos como propagación lateral, reptación, que si bien es cierto, existen en la naturaleza, no son tan comunes, por lo menos en nuestra realidad no. Entonces, vamos a hablar primero de modos de falla en taludes rocosos y suelo. Según Barnes, el movimiento de rocas, perdón, la caída de rocas consiste en movimientos rápidos a lo largo de pendientes empinadas, ¿no? Diferentes autores denominan lo que es una caída según la velocidad mínima de movimiento, pero para que tengan una idea, ya más de, creo que es 50 centímetros por minuto, no, perdón, por segundo se considera una caída y se puede llegar a velocidades de hasta 35 metros por segundo. Ahora, existen diferentes tipos, bueno, de fenómenos. Otro de ellos es los deslizamientos circulares, las roturas circulares que normalmente conocemos, principalmente se dan en taludes de suelo. En rocas se puede dar eh, fallas planares, ¿no? Es decir, si es que tenemos un sistema de discontinuidades principal, está en un sentido adverso a la vía o al corte. También si tenemos más de dos sistemas o familias de discontinuidades, se pueden dar sistemas de cuñas, eh, o también podemos tener volcamientos en la roca que se abre como si fuera un libro. También hay diferentes modos de volcamiento de los taludes rocosos. Y cuando hay una combinación de diferentes modos de falla, también puede darse este caso especial de una caída libre, ¿no? Por pérdida de soporte en la roca, ¿no? Como se puede ver acá, hay pérdida de este pie. También en el caso de depósitos cuaternarios, se puede tener bloques que están dentro de una matriz de suelo, que si existe un proceso erosivo, estos bloques pueden también generar la caída de rocas. Incluso el mismo proceso erosivo, como vamos a ver, también es un fenómeno eh, de movimiento en masa. Y bueno, acá algunas imágenes para identificar los peligros. Podemos ver en este caso una rotura WhatsApp circular en proceso. y nos va a salir esta.
Por otro lado, tenemos en esta vía existe un talud fracturado, hay algunos ejemplos de caída de rocas, ¿no? En este caso es una falla planar, pueden ver acá, claramente establecida, que al momento de caer esta roca también, bueno, ha sufrido desintegración, ¿no? Por las características de la roca, de una baja resistencia a la compresión. También si es que tenemos depósitos aluviales, puede haber bloques redondeados que están regados a lo largo de los taludes. Y si hacemos un corte, estos bloques redondeados también tienen menos fricción, son más fáciles de caer y rodar. Entonces, existen muchísimos ejemplos de caída de rocas, de inestabilidades, como pueden ver en estas imágenes, taludes muy fracturados. En el caso de la geografía en Colombia, seguramente no van a encontrar sitios tan desérticos, pero también se encuentran suelos, bueno, zonas arcillosas donde puede existir la caída de rocas, afloramientos rocosos con fracturamiento, especialmente si es que hay meteorización producto de las lluvias tropicales que ustedes tienen allá. Pero los fenómenos se repiten, ¿no? También los procesos erosivos pueden causar graves problemas y estos son causados principalmente, bueno, por la lluvia, por el viento, también por flujos superficiales, es decir, por escorrentía superficial. También se puede generar procesos erosivos por flujo subsuperficial, ¿no? En el caso, por ejemplo, de suelos dispersivos. Y la mayor parte de estos procesos erosivos se causan por presencia del agua. Entonces, en general, el agua que sabemos que es vida, no es muy amigo, muy amigable con la estabilidad de taludes, ya sean taludes rocosos o taludes en suelo. Entonces, cuando tenemos la presencia de agua, por ejemplo, en caso de escorrentía superficial, si es que el terreno no es un terreno, digamos, consolidado, se puede generar procesos de erosión que genera inestabilidad superficial y que si es que hay algún tipo de crecimiento de vegetación, no deja que esta vegetación se desarrolle. Entonces se producen, bueno, cárcavas, surcos, como ven aquí en la pantalla, que a la larga generan procesos de inestabilidad superficial y que también pueden convertirse en procesos de inestabilidad profunda. Entonces, la vegetación sabemos que empíricamente, aunque ya hay estudios que se están realizando, sabemos que tener vegetación nos ayuda a proteger de la erosión. Pero una vez que perdemos esta vegetación, también es mucho más fácil que avance los procesos de erosión y por lo tanto que se pueda tener una amenaza de movimiento en masa. Entonces, ante esto, ¿qué tipos de estructuras son las que manejamos en Macaferri? Bueno, vamos a hablar de diferentes estructuras, barras dinámicas, estáticas y mallas para control de caída de rocas en esta primera parte. Entonces, en una ladera o pendiente, no podemos dividirla en diferentes zonas, una zona susceptible de desprendimientos, a deslizamientos, a caídas, una zona de transición donde, bueno, las rocas o la masa del suelo que se va moviendo puede ganar velocidad, puede frenarse también, puede rebotar las rocas. Y hay una zona que vamos a denominar vulnerable, donde no queremos que llegue el movimiento en masa del tipo que sea. Entonces, dependiendo de la ubicación y también, bueno, de las características propias del proyecto, podemos pensar en soluciones de revestimiento en las zonas inestables, lo que denominamos en Macaferri soluciones de protección activa, y por otro lado, barreras de protección en esta zona de tránsito antes de llegar a la parte vulnerable, que sería un sistema de protección pasiva. Entonces, primero hablemos de los sistemas de protección pasivos. Las barreras dinámicas contra caída de rocas, bueno, las barreras contra caída de rocas pueden ser dinámicas o pueden ser estáticas. Estas últimas también se les llama muro de alcancía. Una barrera dinámica es es un grupo de componentes, es un kit de protección que tienen cuatro elementos principales. Los postes de acero, cables que van uniendo poste con poste, mallas, son mallas de interceptación de los bloques, y sistemas de frenos.
aparte de los anclajes. Entonces acá podemos ver un ejemplo de barrera dinámica, ¿no? Con especial énfasis en los postes y la malla, también, pero también hay los cables, que son cables longitudinales a lo largo de la barrera, pero también existen cables hacia monte, o es decir, hacia aguas arriba, tanto en la corona como en el pie, según el modelo, hay diferentes modelos de barreras. Acá se puede apreciar claramente que en las barreras dinámicas hay dos tipos de mallas, una malla principal, que es la que soporta los impactos, y otra malla secundaria, que es la que evita que partículas pequeñas pasen a través de estos agujeros de la malla principal. También hay sistemas de frenos, dependiendo del modelo de barrera, se usa uno o dos tipos de frenos, ¿no? Acá tienen este freno tipo tubo, este freno tipo herradura. Y la razón de tener frenos es que al momento que haya un impacto, los cables, bueno, toda la barrera se activa y los cables transfieren la carga hacia los anclajes, pero previamente, al momento de que se activan los cables, pasan a través de estos disipadores de energía que tienen la función de disipar la energía, es decir, de absorber parte de las fuerzas que se generan en un impacto. Las barreras dinámicas son utilizadas en la interceptación de estos bloques, tienen el propósito de detener bloques, pueden dañarse en el proceso, son diseñadas para diferentes casos, hay diferentes factores de seguridad y criterios que se utilizan para el diseño, pero de manera muy resumida pueden diseñarse o para soportar un impacto grande o para soportar múltiples impactos medianos, ¿no? La definición de mediano o grande dependerá del caso específico que estemos analizando. Entonces, este tipo de sistemas son certificados, existen guías dados por la Unión Europea para poder estandarizar diferentes sistemas de barreras dinámicas, las que maneja Macafer y las que maneja otras empresas. Son son diferentes tipos de barreras, se pueden utilizar diferentes postes, diferentes tipos de malla, cables, frenos, etcétera. Pero lo importante es que todos tengan la misma capacidad. Y la capacidad se expresa en términos de kilojoules, es decir, en términos de energía que soportan las barreras. ¿Y cómo sale esta energía? Esta energía sale de la masa del bloque de diseño y la velocidad que nosotros hemos modelado en softwares especiales para caída de rocas, y así se determina esta energía cinética, que es la energía que impacta. Para todo esto existen normativas de diseño, pero básicamente lo que hace una barrera es que la energía que tiene un bloque la transforma en fuerza sobre los componentes de la barrera, sobre la malla, sobre los postes, sobre los cables, que finalmente llegan a los anclajes. Esta energía, que es trabajo, de una manera muy resumida, podemos decir que este trabajo es igual a la fuerza que se desarrolla, a las cargas que se desarrollan dentro de los elementos metálicos por su deformación, ¿no? O sea, me entienden la idea, ¿no? Es la integración, digamos, de las fuerzas y la deformación de los elementos. Entonces, entre más flexible sea una estructura, este componente de fuerza es menor. Por lo tanto, las barreras dinámicas son elementos flexibles. No son únicamente una malla, la más resistente, con cables muy tensos, sino que se le permite a la barrera tener deformación porque así vamos a poder absorber mayor cantidad de energía y poder disipar con menores cargas sobre los componentes. Y esto es básicamente un concepto que también se utiliza en la Fórmula 1, ¿no? Para los que han visto alguna vez una carrera de Fórmula 1, hace algunas décadas, ¿no? Las barreras eran barreras rígidas y cuando, bueno, algún vehículo impactaba contra ellas podía tener consecuencias fatales, ¿no? Sin embargo, también se cambió este concepto a un concepto más flexible y ahora cuando impacta un vehículo es más difícil que el chofer sufra algún tipo de problema, bueno, que pueda comprometer su vida, justamente porque estamos cambiando el concepto y es lo mismo con las barreras, con las estructuras. Entonces, se puede ver acá que estas barreras son certificadas, existen normativas que se llama la normativa EAD, que nos define un test en escala real
para poder certificar un modelo de barrera y al fabricante, en este caso, por ejemplo, Macaferri, define los controles de calidad que debe de tener durante la producción de las barreras para que se cumpla, para que sea la misma barrera que fue ensayada, es la que se fabrica, la que se entrega y la que al finalmente el usuario tiene la certeza que está adquiriendo. Es decir, no se hace un ensayo, como van a ver, cada cierto lote, sino que se hace una sola vez durante la vida, digamos, de la barrera para la certificación y luego, si se siguen todos los estándares de calidad, podemos nosotros asegurar que la barrera cumple también con esa capacidad. El ensayo se hace en terreno vertical, se lanza un bloque de un tamaño conocido, es un bloque diseñado justamente para este fin, es un bloque de concreto de una forma muy especial. Se conoce su volumen, su densidad, es decir, el peso, y se suelta en un módulo de 3 paneles, es decir, de 30 metros. Por lo general, estos paneles están espaciados cada 10 metros y se suelta justo al medio a una velocidad de impacto mayor a 25 metros por segundo. Acá tenemos una vista aérea de una barrera real instalada en un campo de prueba específico, no es en cualquier sitio que se hacen estos ensayos, son en campos de prueba. En este caso es en Belluno, en Italia. Acá hay un video de cómo se hace el lanzamiento, nuevamente lo voy a poner. Tenemos la barrera instalada y desde una altura conocida se suelta este bloque, que ya sabemos previamente cuánto pesa. Entonces también se puede determinar cuál es la energía de impacto, restando los efectos de fricción del aire. Y también al saber esto, bueno, se instrumenta la barrera para saber cuáles son las cargas que se generan en los anclajes. Entonces, ¿qué es lo que medimos al momento de ensayar una barrera? Primero su capacidad, eso ya les he comentado cómo se hace. Segundo, la altura residual que tiene en condición estática, es decir, una vez que termina el movimiento de esta roca, es cuál es esta altura que queda de la barrera, esta altura útil para siguientes impactos. La altura es definido como la distancia que hay entre cable y cable. Acá pueden ver que hay un cable, otro cable, la malla está unida a los cables directamente. Y pese a que el poste es más alto, la altura de la barrera es definida no por la altura del poste, sino por la distancia que hay entre el cable inferior y el cable superior. Entonces, esa altura residual también se debe conocer y se mide también la deformación máxima de la barrera al momento del impacto, ya que al momento de que nosotros diseñemos o propongamos una estructura de este tipo, tiene que haber un retiro hacia lo que estemos protegiendo, ya sea una vía, sea una vía férrea, una casa, una universidad, etcétera. Existen diferentes metodologías de diseño, entre ellas está la metodología de diseño de la italiana, que es la que nosotros usamos en nuestros análisis. También existen otras, entre ellos hay guías de diseño, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que se basan bastante en la italiana, pero bueno, tienen otras cosas adicionales. Es decir, que estos son sistemas que nosotros podemos fácilmente dimensionar. Bueno, fácilmente entre comillas, ¿no? Porque tenemos que tener software especializados para simular caída de rocas. Tenemos que tener mucho buen criterio para hacer este diseño, pero se puede hacer, hay formas de hacerlo. Cuando impacta las rocas en una barrera, en este caso es una barrera en Colombia, en la vía Pacífico, si no me equivoco, no conozco muy bien, pero acá podemos ver una barrera de 5000 kilojoules y impactó, bueno, esto es un deslizamiento de piedras a suelo, ¿no? Que fue, que se encontró justo semanas después de que se instaló esta barrera, para proteger acá abajo de una subestación eléctrica. Acá tenemos otro caso de impactos. Como ven, la barrera se puede dañar parcialmente, en este caso la malla secundaria, se ha rasgado un poco. Si es que hay algún componente que se daña, se puede cambiar. Esa es una de las ventajas de una estructura como esta. Son estructuras que están hechas por componentes, así que también se puede ir reemplazando componentes sin perder funcionalidad en la barrera. Acá otro impacto de una roca sobre una barrera, en este caso de 1000 kilojoules. Básicamente usamos barreras dinámicas porque son sistemas que son dimensionables, son certificados, conocemos cuál es su capacidad, tienen un bajo costo y se pueden instalar en lugares muy inaccesibles,
¿no? Debido, bueno, a su bajo peso, pero también tiene la característica de que generalmente lo tiene que hacer una empresa especializada en perforación en taludes. Ahora, hablemos de barreras estáticas. Las barreras estáticas son básicamente de dos tipos, o terraplenes de suelo reforzado, como puede ser Terramesh verde, en este caso en forma de una pirámide. Este es un producto que tenemos en Macaferri, con un ángulo de 70 grados. O Terramesh System, que también se conforma un muro de suelo reforzado por ambas caras. Es mucho más recomendable un sistema de suelo reforzado que un muro de concreto, justamente porque se permite deformación en este muro de suelo reforzado, mientras que el concreto es una estructura rígida y el mismo impacto genera sobre el concreto cargas más altas que sobre el suelo reforzado. Parece contraintuitivo, pero así es. Es el hecho de que acá se permite absorción de la energía, ¿no? Al momento de que hay el impacto. Y también pueden ser incluso gaviones, que en este caso, cuando se utilizan gaviones, generalmente, bueno, por lo menos acá se les denomina muro alcancía. Y para esto también se han hecho ensayos para ver, bueno, cuál es la capacidad de los gaviones. Acá tienen un ejemplo, bueno, de una investigación que hizo Macaferro hace unos años, ¿no? Donde se soltó esta bola de acero con péndulo, ¿no? Para determinar, bueno, cuál es la profundidad del cráter que generaba al momento del impacto y así poder simular un diseño. Este ya no es una simulación, este es un caso real de un bloque, miren, de aproximadamente 2 metros que ha caído sobre esta barrera estática de Terramesh verde. Eh, para nosotros poder hacer un diseño, tenemos que de alguna manera poder simular cuál es esta penetración que se genera al momento del impacto. Bueno, y para eso hay investigaciones que se han hecho y que nosotros utilizamos como guías de diseño. Si bien es cierto, este sistema no hay cómo certificarlo porque variará según las condiciones de cada proyecto, sí se han hecho ensayos, se han hecho pruebas y hay maneras de dimensionarlo. La diferencia entre un sistema y otro es que la barrera dinámica tiene una capacidad, bueno, más limitada, miles de kilojoules. Nuestra barrera más grande es de 9000 kilojoules. De repente hay otras de otros proveedores de mayor capacidad, pero para comentarles que en las Américas, incluyendo Estados Unidos, la barrera de mayor capacidad instalada es justamente nuestra barrera de mayor capacidad. Em, Barreras estáticas, bueno, está en decenas de miles de kilojoules, hasta 20.000 kilojoules. En este caso, la pendiente es una limitación de la barrera estática, por lo general, porque requeriría mucho movimiento de tierra y también hay que verificar la estabilidad al momento de colocar una estructura tan pesada. En el caso de la barrera dinámica, se puede colocar en pendientes, en todo tipo de pendientes, incluso en contrapendiente, y la dinámica tiene mayor deformación, la dinámica, bueno, la estática menor deformación. La dinámica es probable que requiera mayor mantenimiento, justamente porque los elementos, vamos a decir así, son fusibles, se pueden ir cambiando. En el caso de la barrera estática, es un menor mantenimiento, pero también nosotros dimensionamos para múltiples impactos. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que son revestimientos de talud. Rápidamente tenemos revestimientos simples, corticales y soil nailing. Los primeros dos son en roca y el último va a ser en caso de suelo. En lo que es revestimiento simple también se le llama revestimiento tipo cortina, malla velo de novia o en España le llaman malla de guiado. En este caso la idea es la siguiente. Tenemos un talud de una altura conocida donde caen rocas de un tamaño relativamente pequeño. Este tamaño relativo puede ser 10 centímetros, 20, 40, hasta 1 metro aproximadamente y depende mucho de las condiciones específicas del proyecto que estamos viendo y podemos aplicar diferentes tipos de mallas. Entonces, se coloca el revestimiento que tiene un anclaje en la cresta, otro en el pie, un sistema de malla entre los dos y lo que va sucediendo es que no eliminamos la caída, pero sí eliminamos o reducimos prácticamente nada en este caso la vulnerabilidad, ¿no? Del sistema bueno, de la población, porque las rocas caen, pero son encapsuladas en el pie de este enmayado. Entonces,
Después de un tiempo se hace el retiro de el material que está dentro de este enmayado, se hace un mantenimiento si se necesita y tenemos una protección nuevamente activa. Y este es el concepto, ¿no? Tenemos el caso de revestimientos simples, que las rocas caen, se acumulan al pie. Bueno, los detritos en general generan una carga de tracción sobre esta malla. La malla previamente ya ha sido ensayada, conocemos cuál es su capacidad, ¿no? Macaferri hace justamente este tipo de ensayos eh, según diferentes normas, ¿no? Existen ensayos con restricción lateral, que son menos conservadores, o ensayos sin restricción lateral, es decir, que no haya a los costados una restricción, que son más conservadores. Con esto podemos determinar cuál es la carga que se genera sobre esta malla y la relación que tiene con la resistencia para llegar a un factor de seguridad, y también sobre los demás componentes, como son los cables y los anclajes. Esta malla genera tracción que es repartida a los cables. Estos cables transfieren la carga a los anclajes y por lo tanto debemos de verificar la resistencia tanto de la malla, de los cables y de los anclajes. Y en el caso de los anclajes también determinar qué tan largos tienen que ser para que no se desprendan. Es decir, se hace una verificación de adherencia. Macaferri tiene unos software gratuitos llamados MacRo que pueden utilizar para diseñarlo. Se ha presentado la metodología y diseño en diferentes congresos de geotecnia especiales. Por ejemplo, en este caso fue un congreso en China el año 2014, el, el Foro Mundial contra Deslizamientos, ¿no? Y bueno, así es como se ve un proyecto construido. Este es un caso bastante grande, un talud muy alto, más de 100 metros de alto, con revestimiento simple. Ahora, el revestimiento cortical es el segundo caso, el de acá en medio. En este caso podemos ver que hay pernos en la cara del talud acompañados con malla. Y justamente eso, por eso se determina cortical, porque se trata de estabilizar a una capa externa, una corteza. También se le denomina, según el país, fortificación de taludes, sostenimiento propiamente dicho, malla con pernos sistemáticos. También se le llama sistema de malla bulonada, creo que así le dicen en España o algo parecido. Pero estos anclajes son anclajes pasivos, son bulones. El concepto es relativamente diferente al de un revestimiento simple. Primero, constructivamente se hace como si fuera un revestimiento simple, se coloca el anclaje en la cresta, en el pie, la malla al medio, pero se va haciendo perforaciones en la cara del talud para poder generar un sistema, vamos a decir, de sostenimiento. La función de la malla, entonces, va a ser el de estabilizar el material entre cuatro pernos, y la función de los pernos es el de estabilizar un bloque tributario alrededor de este, es decir, definido por la distancia que hay entre anclajes, y también absorber las cargas que la malla le transfiera. Entonces es una función doble. Acá podemos ver el caso de cómo está trabajando la malla con el material deslizado. Tenemos que el material ha deslizado y está trabajando sobre este anclaje, ¿no? Transfiriendo la carga directamente ahí. Y en el caso del revestimiento cortical, los bloques que se deslizan le generan una carga de punzonamiento a esta malla, es una carga transversal, ya no es directamente una carga de tracción. Al final, todas las mallas trabajan a tracción, pero en este caso es una tracción, vamos a decir, indirecta, ¿no? Entonces, para esto nosotros, bueno, en Macaferri hemos desarrollado diferentes ensayos que tratan de aseverar o acercarse a lo que sería una condición real, ¿no? Este es el ensayo según la norma UNI 11437, en el cual un plato está generando una carga contra la malla, y podemos ver que este caso trata de replicar lo que sucede en campo. Para este método de de la malla con anclajes sistemáticos también se ha hecho investigación, se ha presentado en diferentes conferencias.
los métodos de diseño que pueden encontrar en la página web en el software Macro. Los materiales que se utilizan acá son producidos en Latinoamérica, tienen alta resistencia. Esta es una malla Steel Grid con una resistencia a tracción de 18 toneladas por metro. Está normada y al funcionamiento, según la norma que les mostré, tiene una resistencia de 15 toneladas en un marco de 3x3. Así es como se ve el Steel Grid. Es una malla mal llamada híbrida porque en realidad los componentes funcionan juntos. Es decir, tenemos cables y alambres que trabajan de manera simultánea. La mayor parte de la carga es dada a los cables. Los alambres tienen una función de confinamiento, de unión con los cables, pero también transfieren carga. Entonces, esta malla es una malla más resistente que se produce, por lo menos aquí en Perú, eh, y hay otra más resistente que se produce en el Brasil, que es este panel HEA. Es un panel de cables de acero que tiene diámetros de acero de 8 a 10 pulgadas. También está ensayado sobre normativas internacionales y tiene una resistencia a tracción de 25 toneladas y de funcionamiento de 45 toneladas. Es una malla muy resistente, la más resistente en su categoría. Y ahora tenemos un ejemplo de cómo funciona esta malla. Sí. Ahora vamos a hablar de eh, soy Nylon verde. El soy Nylon verde es el caso de taludes en suelo. Es este de acá. Este es un talud en suelo. Y también se le denomina al suelo verde, que lo llamamos así en el Perú, se le denomina suelo claveteado, suelo grampeado, suelo buloneado. Creo que en Colombia le llaman suelo pernado. Eso más adelante si me pudieran confirmar. Pero en sí lo que se busca acá es, según la pendiente del terreno, poder estabilizar desde el punto de vista de, vamos a decir, de estabilidad de taludes, pero también poder controlar procesos erosivos. Por eso que hablamos al inicio de la erosión. Tenemos entonces unas guías de predimensionamiento de la norma británica. Dentro de lo que yo les voy a mostrar, nos tratamos de quedarnos en taludes de 45 a 70 grados para poder aplicar mallas de acero. Y el caso ya de taludes de 70 a 90 grados correspondería a un talud, perdón, a un sistema que tiene shotcrete, a una cara estructural rígida, ya no una cara estructural flexible. Entonces, aquí tenemos los diferentes tres tipos de soy nailing. En el caso de taludes bajos, de máximo 45 grados de pendiente, se utiliza una malla que tiene un revestimiento adicional de solamente malla de acero. Este sistema no depende de la resistencia en sí de los anclajes, de la profundidad, sino que básicamente de la vegetación que crezca. Es muy eficiente donde no hace necesidad de estabilizar superficialmente, solamente controlar la erosión. En el caso de la cara rígida, es el otro extremo. Tenemos en pendientes mayores a 70 grados, en la cual sí se tiene una condición más crítica que debemos de considerar en este anclaje pasivo. Eh, Aparte de eso, hay un cabezal. Este cabezal, esta placa de reparto, es justamente la que va a distribuir las cargas de los anclajes que generalmente son activos, es decir, de anclajes de cable. Y tenemos que este cable se tensa, ¿no? Algunos ejemplos, bueno, este es con pernos pasivos, este es en soy nailing, también en Colombia. eh, Hay resistencia y permite vegetación, material ejecutado con mallas reforzadas y hay una pendiente máxima de 70 grados. El material que se usa es parecido al anterior, también es una malla de acero, en este caso es una geomanta revestida tipo Magmata HS, que trae malla de acero y cable, ambos revestidos con PVC, que no era el caso de las mallas anteriores, y también una geomanta para control de erosión. Este sistema se produce en Brasil, en Latinoamérica igual, tiene alta resistencia, fácil instalación, protege contra la erosión, es una sola pieza única. Acá tenemos algunas imágenes de los sistemas de soy nailing verde, ¿no?, que se han instalado. Esta primera foto a la izquierda es con seguridad es en Colombia.
Estas de acá, bueno, son el Perú. Vamos a ver que están en pleno proceso de instalación. Esta también es Colombia. Es muy cerca a la vía Pacífico que les comenté. Eh, También ya se utilizó el sistema de revestimiento flexible con Samantha Magmata HS y es muy útil, muy fácil de aplicar, de Papa. utilizar. Esta foto es de Brasil. En el Brasil se utilizó hace unos años también este tipo de sistema al lado de una vía férrea porque estaba habiendo un proceso erosivo por exceso de agua. Como se puede ver, se colocó esta geomanta de manera, primero, vamos a decir, de una manera rápida, no tomó mucho tiempo la construcción y también se protegió el pie, o estaba protegido, no lo sé, pero al final lo que podemos apreciar es que, no, es que se ha podido ejecutar este proyecto sin afectar a la vía férrea durante la propia operación del tren. Y la geomanta que se utilizó fue Magmata HS. Este es un proyecto en el Perú de infraestructura minera, es un Soineling verde también, y así es como se ve, así es como quedó el proyecto. Bueno, aquí todavía está en plena construcción, pero en el pie hay una subestación eléctrica y podemos ver, bueno, que tiene una pendiente considerable, ¿no? Ahora, cuando utilizamos un sistema u otro, rápidamente lo voy a pasar. Si tenemos un terreno de una topografía muy cambiante, un cambio bruto de pendiente, lo que hacemos, lo que se puede hacer es colocar una barrera antes de este cambio abrupto y cerca a la vía una malla, como es el caso, por ejemplo, de esta estructura que les mostré en una vía férrea. No se podía detener la aplicación o sea, el paso del tren, así que la aplicación de los pernos fue hecho con mucho cuidado, también cuidando la parte de construcción. La morfología del terreno es una, si la morfología del terreno es muy pronunciada, es muy vertical, lo ideal es hacer un revestimiento simple. Si es que no tenemos espacio para acumular las rocas, tendrá que ser un revestimiento cortical. Acá, por ejemplo, tenemos el caso del revestimiento simple. Hay un espacio, hay un retiro de la vía. Entonces, acá sí se puede hacer este tipo de estructura. Incluso le han puesto en algunos cables intermedios. También se puede hacer. Y menos efectiva sería, bueno, enmallados, ¿no? Que ya dependerá, bueno, o sea, no, perdón. En este caso acá estamos hablando de enmallados. En este otro caso, si tenemos un talud de una pendiente continua, lo que hacemos es se coloca al pie de esta pendiente continua una barrera dinámica y en la parte alta, bueno, se puede colocar un enmallado, pero no es, generalmente no se opta por esta opción, ¿no? En este caso, de lo que ven en pantalla, hubo un deslizamiento importante en Brasil. Entonces, también se colocó esta barrera eh, para poder detener alguna caída que hubiera durante la construcción, ¿no? Desde la parte alta. Cuando tenemos una zona muy extensa a proteger y la zona de desprendimiento es muy puntual, lo que podemos hacer es encapsular puntualmente, hacer un revestimiento inicial en la parte, digamos, del talud fracturado, y menos efectivo sería colocar una barrera dinámica a lo largo de esta vía, porque como vemos, pueden caer rocas en diferentes sentidos. Entonces, este es el caso. Teníamos caída de rocas de las partes altas que están acá dentro de círculos. Lo que se optó fue por hacer un enmallado total. Esto se ha diseñado también para poder ver cuál sería la capacidad de un sistema para contener toda esta gran masa de bloques, en este caso 800 metros de alto. En cambio, si tenemos una superficie que se va cerrando, de repente no conviene atacar l- estas montañas, sino directamente atacar las áreas de origen de perdón, esta área cercana a la vía para poder así tener una barrera dinámica en una zona más pequeña, más concentrada que el área de origen de movimiento. En este caso, el ejemplo que se muestra es de la entrada a un túnel para una central hidroeléctrica que tenemos rocas que pueden caer de diversas partes del talud, es un talud muy alto, ya hay vestigios incluso de que han caído, entonces se ha colocado cerca a lo que hay que proteger, siguiendo la forma para
no hacer un diseño muy exagerado, una construcción muy exagerada. Entonces, acá hemos llegado a al final de la parte uno. Todavía me quedan unos minutos, así que voy a saltar rápidamente a la parte 2 para hablar de flujos torrenciales. En este caso, es un proceso parecido, bueno, también erosivo, como se ha visto anteriormente, pero acá se da cuando el suelo capta demasiada agua, ¿no? Y llega un momento en que falla por un fenómeno de que ya no hay suficiente resistencia cortante y se genera un movimiento en el cual el suelo pasa de un estado sólido a un estado líquido. No es un líquido como el agua, no es un líquido no newtoniano, pero con cierta viscosidad. No aplica directamente la ecuación de Manning, hay que modelarlo, hay diferentes modelos reológicos para hacerlo. De hecho, ustedes en Colombia tienen una guía metodológica muy buena para flujos torrenciales. Y básicamente este flujo consiste en oleadas que van viniendo, en la cual va cambiando incluso la densidad de del material, ¿no? En la parte frontal hay mayor densidad porque en la cabeza hay bloques grandes y a medida que vamos yendo hacia la cola se presenta flujo hiperconcentrado, es decir, con un porcentaje alto de material granular o también de limos, pero ya pasó la ola antes trayendo las rocas. Acá podemos ver el caso. Esto es en el Perú, en la zona de Nazca. eh, Podemos ver cómo el flujo está trayendo hasta árboles, piedras, y poco a poco va raleando, va habiendo menos cantidad de material suspendido, hasta que en algún momento parece que ya no hubiera más material suspendido, pero vamos a ver cómo en una siguiente oleada llega nuevamente eh, una ola, vamos, con una cabeza que tiene rocas que está arrastrando, así como también hacia en esta segunda oleada, como ya está mojado el terreno, pareciera que va más rápido, ¿no? Entonces el flujo de detritos es una masa que se mueve a gran velocidad y está compuesta por una mezcla saturada de agua, suelos, rocas y otros materiales. Se desencadena cuando hay mucha lluvia, también puede darse por deshielos, puede darse por la falla de taludes en lagunas o reservorios, bueno, tanto naturales como artificiales. Eh, Puede ser causado por terremotos, actividades humanas, etcétera. Pero la verdad es que se satura mucho el suelo y cambia de estado, haciendo que fluya cuesta abajo. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos un deslizamiento de ese tipo, un flujo de detritos? Bueno, si se da en la zona de desencadenamiento, de tránsito o de escorrentía, tendremos diferentes tipos de opciones de intervención. En la zona de desencadenamiento, el agua se acumula rápidamente, se generan los deslizamientos, especialmente en zonas de ceniza, de rocas muy húmedas, que sean cóncavas, ¿no? Que puedan canalizar el agua. Si estamos en la zona de tránsito, acá en esta zona cuesta abajo, los bloques ganan, bueno, el flujo gana velocidad, eh, de- por lo tanto también las paredes laterales del canal que lleva este torrente pueden erosionarse y también pueden traer mayor cantidad de material. Y por último, en la zona de escorrentía hay un cambio de pendiente importante. En este cambio de pendiente, el flujo tiende a abrirse, no pierde energía, pero igual sigue siendo un flujo de alta energía. Y ahí eso es justamente lo que no queremos, ¿no? No queremos que se afecte los colegios de los niños, no queremos que se afecte los hospitales, los caminos, etcétera. Entonces, en este caso hay que cuidar de que no lleguemos hacia una zona de escorrentía con material granular muy grande. Ahora, ¿qué tipos de estructuras hay?
tenemos, un segundo, en el caso de la zona, no sé qué pasó, de tránsito, bueno, elementos de control de flujo, como pueden ser diques, como pueden ser también eh, espigones, bueno, es casi una especie de dique, ¿no? Elementos también para reducción de la velocidad, barreras debris flow, se puede colocar diques abiertos, etcétera, ¿no? Revestimiento de canales, lo que vienen a ser también los colchones o enrocados. En la zona de escorrentía, por otro lado, tenemos que mitigar los efectos que se puedan generar, es decir, desviamos el flujo, si es que hay oportunidad, bueno, hacemos depósitos para colocar el flujo de detritos o también se colocan barreras. Acá tenemos diferentes casos de terraplén, azudes, barreras contra el flujo de detritos. Estas barreras contra el flujo de detritos también son de barreras dinámicas, pero en este caso van a detener un flujo. El flujo lo vamos a definir en función a su presión, es decir, en kilopascales. Entonces, hay algunas imágenes de barreras instaladas. Dependiendo del modelo, puede tener los frenos en diferentes alturas, lo vamos a ver en un momento. Y para diseñar estas barreras debemos de tener una caracterización hidráulica para poder saber cuál es la cantidad de volumen que va a generarse, a qué velocidad, con qué tirante. Entonces, en una cuenca, ¿no? Tenemos una zona A donde se generan los deslizamientos, luego una zona B, bueno, que es la zona de tránsito, y también donde al finalizar la zona B hay un cambio importante de pendiente, y ya la zona C sería la parte baja donde se han depositado estos bloques. Este es un ejemplo clásico, podemos ver cuál es el efecto de colocar barreras. No solamente el caso de la izquierda es más destructivo, sino que también ha sucedido más rápido. Ahora podemos ver al lado de la derecha, ¿no? Espera un segundo, ya lo vamos a soltar. Podemos ver cómo estos diques han detenido el flujo y también bajan la energía que se genera debido a este flujo. Entonces, acá tenemos una imagen de la barrera dinámica. Este es parte de nuestro ensayo de certificación. Podemos ver cómo está viniendo el flujo en el canal donde fue instalada esta barrera de prueba y hay un impacto. La idea de las barreras contra el flujo de detritos es poder contener el flujo pico y dejar pasar el flujo ordinario. Entonces, al momento nosotros de hablar de barreras, hablamos, como les comentaba, de una capacidad dada por la presión. Y la presión, bueno, se va viendo a lo largo de cómo se llena esta barrera, que a diferencia de una barrera contra caída de rocas, donde la roca puede caer en cualquier lugar de la barrera, en este caso la barrera se va llenando de abajo arriba por efecto de la gravedad. Entonces, también se va evaluando cuál es esa presión máxima que tiene, eh, que es una combinación de la presión de impacto más la presión de llenado. En las barreras CE que tenemos, es decir, certificadas, se han basado en base a un a un proyecto a escala real y luego haciendo modelamiento, porque si no se tendrían que haber ensayado muchísimas barreras y no es una forma tan sencilla de hacerlo, sino que todas las empresas optan por hacer un modelamiento. En este caso, Macaferri tiene dos modelos, las barreras tipo SC y las barreras tipo LCP. Las SC, como pueden ver, no tienen cables intermedios, las LCP sí. Entonces, la barrera SC puede ser de 65 hasta 165 kilojoules de capacidad, la altura de 4 hasta 6.5 metros de altura. Ese rango de alturas se maneja dentro de la empresa. Para este tipo de barreras que no tienen postes al medio,
y que se da cuando la distancia que hay de lado a lado en la parte superior de la corona es menor a 15 metros. Eh, Acá tenemos las diferentes capacidades. Son 5 modelos que tenemos con presiones máximas que van de 65 hasta 165. También hay un ancho máximo inferior entre poste y poste y un ancho máximo superior. En el caso de las barreras LCP, sí tienen postes intermedios. Acá, para que sea certificada, tiene que tener una longitud máxima de 25 metros. Se pueden hacer barreras de más de 25 metros, pero ya no tienen la certificación ni de parte de Macaferri ni otras empresas pueden hacerlo, ¿no? Es una de las salvedades que hay que tener. Y la presión va desde los 65 hasta los 185 kilojoules, con alturas que rondan desde los 4 hasta los 6 metros. Es decir, para hacer un proyecto de este tipo, primero se hace la evaluación del flujo de detritos, se hace un modelamiento, luego diseñamos el sistema de protección, que pueden apoyarse con nosotros, pueden apoyarse eh, también con empresas que conozcan bien del tema. Hay soporte durante la instalación eh, para poder enseñarles cómo se hace la construcción. Tenemos la certificación, los papeles de declaración de desempeño, la prueba de LEOTA, perdón, de la ETA, que es el test, el reporte del test, y el mercado CE, que es un mercado de calidad. Y también dentro de Macaferri nosotros damos diferentes manuales de instalación para los sistemas que tenemos. Acá algunos ejemplos de barreras dinámicas contra huaicos o, bueno, flujos de detritos. De hecho, estas son en Colombia, creo. Se colocaron así. Para esta zona para esta aplicación de barreras de Breeze Flow. Ahora, los diques de gaviones también se pueden utilizar, son también una estructura válida, conocida en su funcionamiento, requieren a veces mayor cantidad de diques para hacer una batería. De diques, su criterio es muchas veces geométrico para ver la distancia que hay entre ellos, la capacidad de retención de material, y la idea es proteger la fundación inmediatamente aguas abajo con la presa inferior. Es decir, al momento de colocar una barrera que va de lado a lado, el material se deposita, no, no fluye tan fácilmente, es decir, la capacidad de la barrera también es un poco menor que una de altura comparable de una barrera de flujo de detritos. Hay diferentes formulaciones empíricas y no tan empíricas para poder ver la separación que debe existir entre muro y muro, pero también la altura, el empotramiento, etcétera. No, no las he puesto en esta presentación porque sería muy larga, pero la idea es básicamente que el material que se acumule nos ayude a proteger el pie de la siguiente barrera. Entonces, como les digo, bueno, esto vamos a encontrarnos, es como hacer diseño de diques con algunas salvedades, ya que se trata de barreras contra flujo de detritos, son barreras estáticas, ¿no? Y acá tenemos el dique cómo está funcionando de manera llena. También, bueno, hay diferentes conceptos que hay que considerar. Estos diques tienen vertederos. Bueno, acá es un dique de agua, ¿no? Pero el mismo concepto se maneja cuando hablamos de eh, un dique para un flujo torrencial, solamente que debemos de tener mucho cuidado de la erosión superficial sobre la malla de gavión. En este caso, a veces ni siquiera se le coloca este concreto, pero en el caso de que estamos hablando de flujo de detritos, lo más recomendable es hacer un enchapado, le llamamos acá con piedra y con concreto, ¿no? Como se ven estas imágenes. Incluso acá, miren, le han puesto maderas. También hay que tener en cuenta que debemos de considerar efectos de socavación, por lo cual debe haber un cuenco revestido, es decir, acá el pie no se deja así nomás, sino que o se profundiza o vamos a colocar un cuenco de disipación que por lo general va a ser de rocas. También puede usarse gaviones
en barreras no tan altas, pero ya en barreras de 4 metros en adelante, de altura, sí deberíamos de considerar mucho un enrocado, ya que puede darse el caso de que se dañe este pie si es un colchón reno, ¿no? Entonces, también hay algunos límites para nuestros materiales, como para todos los materiales que existen, ¿no? Y un contradique también para ayudar a recuperar rápidamente la- el régimen de flujo. Esto no es algo nuevo, es algo que ya existe como referencia desde hace más de 100 años. Existen guías de Macaferri el año, bueno, 1931, o sea que casi 100 años, guías donde Macaferri colaboró justamente para hablar de estos diseños. Entonces, bueno, los invito también a descubrir qué información técnica existe. No hay que rechazar toda la información antigua, ya no vamos a inventar la pólvora en algunas cosas ya están escritas, así que es nomás un tema de informarse, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso en Argentina, otros casos en México, en Argentina, acá en Perú también tenemos, donde como son muros pequeños, menores a 4 metros de altura total, ni siquiera se ha revestido, en este caso es 1 metro de alto, son para aplicaciones más simples. Entonces, cada caso tiene también su tratamiento, ¿no? Y todo tipo de este tipo de muros debe tener su análisis de estabilidad. Puede haber mecanismos de falla por rotura global, vuelco, deslizamiento, presión en la fundación, es decir, capacidad portante, también fallas internas. Siempre debe acompañarse con una memoria de cálculo y tener las consideraciones especiales de que cuando hablamos de diques que están obstruyendo un flujo de agua, vamos a tener otro tipo de efectos, también de supresiones, eh, dados justamente por el agua que está en el terreno, ¿no? Tenemos el empuje de material que se va depositando, o sea, del sedimento, también tenemos empuje del agua. Generalmente consideramos que el gabión es una estructura permeable, pero pues, se podría taponear, así que podemos tomar esa consideración adicional de que no considerar que sea una estructura permeable. Eh, y bueno, acá hay las diferentes fuerzas, bueno, de succión, eh, fuerza sísmica, también está en un lugar sísmico, su presión en la fundación, así que bueno, es un poquito más de ciencia. Pero bueno, esta es lo que quería presentarles. Disculpen que haya sido un poco rápido, sino que era bastante información. Pueden encontrar mucha información dentro de la página web de Macaferri. Mis compañeros de Macaferri Colombia también pueden apoyarlos en la elaboración de proyectos. Nosotros hacemos asesoría técnica sin costo, así que pueden contar con ello. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y queda atento si es que hubiera alguna consulta, o duda o comentario. Muchísimas gracias, Joaquín, por esta excelente presentación, una presentación detallada de todos los distintos sistemas que existen actualmente para prevenir y mitigar amenazas. Nos dejas unas herramientas valiosas para la toma de decisiones, tanto en el ámbito de la ingeniería geotécnica y la gestión de riesgo. De verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación y quedo abierta al público si tienen algunas preguntas, hacerle y aprovechar aquí la presencia del ingeniero Joaquín. Por aquí había una que nos presentaba al inicio de la conferencia, Andrés Rojas, voy a leerla como está, dice, pero esos anclajes al talud deben ser profundos por debajo de la superficie de falla, de lo contrario se van con el deslizamiento y no serviría la protección. ¿Qué profundidad tienes esos anclajes? Agradezco la consulta del ingeniero Frank, ¿verdad? Andrés, Ah, Andrés Andrés. Rojas. Andrés, sí. Eh, Justamente porque me faltó indicar que este tipo de sistemas que nosotros manejamos son pensados para estabilización superficial. El nombre cortical hablaba de una corteza. Es una corteza externa que se define de diferentes maneras, pero aproximadamente es entre 2 a 2,5 metros
de extensión que vamos a contener con los anclajes. Em, Recientemente estamos viendo un caso acá de inestabilidad profunda que se ha planteado originalmente anclajes activos, es decir, anclajes de cable que luego son tesados y con un sistema de Shockrete en la cara, ¿no? Con inclinación de 70 grados, es decir, uno en dos más o menos, uno en horizontal, dos en vertical. Es un sistema totalmente válido, pero constructivamente es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque se requiere mucha velocidad en el corte y es un sistema que no va a permitir llegar a los tiempos que está buscando, en este caso, bueno, es una empresa minera, a los tiempos y también a los costos. Entonces se ha propuesto un sistema que tiene malla, que nosotros manejamos. Como digo, es principalmente para mitigar efectos externos. En el caso de los anclajes, estos estaban espaciados cada 3,5 metros por 3,5 metros. Para usar bulones, que son anclajes pasivos, hemos tenido que acercarlos hasta 1,80 m por 1,80 m, es decir, pueden ver la cantidad de anclajes que se genera. Es un sistema tal vez menos eficiente, pero más barato, por un lado, más rápido, más sencillo de construir, aunque las profundidades no eran tan diferentes. En el primer sistema estábamos hablando de 15 metros y en el segundo que les comento de 18. Ese es un caso muy extremo. Por lo general, hablamos en suelo de anclajes de 6 metros de longitud, de 6 o 8 metros de longitud. Y en rocas, anclajes de 3, 4 metros de longitud hasta 6. Y ese caso muy extremo que les digo, estamos yendo hasta 18 metros. Ok, muchísimas gracias. Hay una pregunta de José Luis Chacón Figueroa. Dice, ¿el sistema tiene resortes? No sé específicamente qué sistema se Ah, referirá. me imagino que se refiere a la barrera dinámica. Ah, No, ok. no, no, no son resortes, son sistemas de disipación de energía. Parecía, ¿no? Parecía una foto, si fuera un resorte. En realidad, esa era una especie de herraduras unidas entre sí, que al momento de que se estiran los cables, las herraduras como que se abren. Em, pero digamos que todo el propósito es el poder absorber parte de la carga que no caiga directamente sobre los elementos, digamos, más comunes, que son los cables, en este caso, sino que parte de la fuerza se ha absorbido por fricción. De alguna manera se pierda esa energía por fricción. Ok. Bueno, no sé si alguien más de los participantes tengan alguna pregunta. Igual también pueden abrir. Germán Ortiz tiene la manito levantada. Si quieres, Germán, puedes hablar. Si quieres, que de pronto te queda más fácil hacer la intervención sin escribir en el chat. Te Vale. escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Ingeniero, yo quería hacerle una consulta. Acá, pues en la región donde yo vivo se está construyendo una vía que prácticamente atraviesa una zona montañosa, de protección ambiental, ¿sí? La licencia ambiental que expidió la corporación, la autoridad ambiental, es de solamente un ancho de 30 metros para toda la construcción de la vía. Entonces, con esa limitante, los taludes son demasiado inclinados Mm, y por esta razón, todos los taludes que se están construyendo se están estabilizando con anclajes activos. Lo que nosotros vemos acá en la región es que la vía está saliendo supremamente costosa. Si me permiten, yo les puedo presentar algunas fotografías que tengo como para que tengan una mejor idea o no es posible. Pero ¿cuál sería la pregunta, La, Germán? la pregunta es,
es posible que esos anclajes pasivos, como para que la vía no salga tan costosa en su construcción, porque no tiene todos los recursos disponibles todavía, se podrían reemplazar por las metodologías que nos está presentando, ingeniero. Esa es como la pregunta, como para disminuir costos en los sistemas de estabilidad de la construcción de esta vía. Eso principalmente. A ver, sin conocer detalles del proyecto, todo tipo de diseño, o mejor dicho, todo tipo de solución corresponde a un diseño. Y el diseño corresponde a una investigación, a una ingeniería que se ha hecho. Entonces, en ese caso, habría que revisarlo. Se podría evaluar el considerar los anclajes pasivos. Em, sí puede ser más barato, justamente ese es el caso que yo les comentaba. Son taludes, bueno, el más alto, si no me equivoco, es de 30 metros. No, un poco menos, 28 metros, pero se ha hecho en varios bancos, se va a hacer en varios bancos. Eh, y son anclajes muy profundos, ¿no? El terreno no es sumamente malo, ¿ah? Del que yo estoy hablándoles. Pero sí es un corte bastante agresivo. Entonces, eso lo tiene que evaluar una casa de ingeniería, justamente para ver si es que es posible reemplazarlo por un sistema que, hay que decirlo claramente, los anclajes pasivos son menos eficientes que los anclajes activos, pero también son más económicos, ¿no? Y en el caso de lo que es la malla, eh, si es que se acerca los anclajes, también el efecto que se tiene puntualmente sobre una malla que tiene anclajes más cercas, también es menor. Entonces también podría considerarse, evaluarse ese cambio de un sistema de Shockrete a un sistema de mallas. Y depende mucho, mucho, mucho también de la pendiente, de la inclinación del talud. Porque si es muy vertical, no, de ninguna manera tendría que ser Shockrete. Ujú. Vale. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Tenemos por acá una pregunta voy a saltarme, voy a hacer primero la del José Luis Chacón, que creo que tiene que ver con lo que estabas hablando recientemente para no perder el hilo, Ujú. y después hago la de Néstor Flores. Entonces dice, cuando dice usted muy profundos, ¿de cuál magnitud corresponde esa calificación? Sí, claro. A mí no me gusta mucho hablar con adjetivos, pero a veces toca. Bueno, la forma como nosotros lo vemos es dependiendo del equipo que uno va a utilizar, ¿no? Hay equipos que pueden estar colgados en talud, eh, que dependiendo del diámetro de perforación, ¿no? Se puede llegar a unos 10 metros de longitud, 12 metros de longitud. Ya más de eso, ya tiene que usar otro tipo de equipos más pesados, ya no se pueden colgar en taludes, ¿no? Y que en ese caso también requiere que se vaya haciendo progresivamente la excavación, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo me refiero personalmente a muy profundos, me refiero a eso, ¿no? Cuando ya no se puede utilizar un equipo ligero que puede estar colgado en el talud. Ok. Y ahora sí voy a leer entonces a la de Néstor Flores. Dice, ¿cómo puede calcular volumen, fuerza, energía de una corriente súbita o flujo de detritos para realizar las barreras de disipación? Eh, bueno, no soy especialista en ese tema porque para ser especialista uno tiene que ser reólogo, geólogo, hidráulico, o sea, tener un De montón de todo. especialidades. Sí, Sí. señor. Pero lo que he visto que se está tendiendo a hacer, y la parte más difícil creo yo, es calcular el volumen. Y para esa parte de cálculo de volumen, están utilizando sistemas de información geográfica, ¿no? GIS, para con esas herramientas poder utilizar las fórmulas, por ejemplo, como la de Rusle, para ver cuánto es el volumen
erosionable que se puede generar. En base a eso, calcular un volumen de suelo y a partir de ahí ya se puede hacer modelamiento hidráulico, ¿no? Hay ingenieros hidráulicos, se llaman sedimentólogos, especialistas en movimiento, bueno, en estos flujos torrenciales. Hay softwares también especializados. Recientemente sé que el GEC-RAS que usamos ya tiene un módulo para poder hacer el modelamiento de flujos no newtonianos, ¿no? Y también hay otros más avanzados. Ok, perfecto. No sé si tengamos alguna otra pregunta o si no, pues ya podemos dar culminada esta conferencia fantástica que nos presentó Joaquín hoy. Bueno, entonces nuevamente Joaquín, de verdad muchas gracias. La escuela está abierta y te recibe con los brazos abiertos para cualquier otra conferencia a la que nos quieras ayudar o cualquier convenio o cualquier investigación que ustedes necesiten y que podamos unir esas alianzas. Le doy muchas gracias a todos los participantes por el tiempo y por asistir y tener este interés en la conferencia que se presentó hoy en el marco del ciclo de conferencias de Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación y también dispuesto a cuando quieran, ahí acá cuentan con un amigo. Gracias.